Así dice la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Amén. Pueden acomodarse. Aleluya. Con la asistencia del Señor y la atención de ustedes, quiero compartir sobre el tema ignorancia espiritual. Pero antes quiero hablar un poquito sobre lo que significa o la definición de ignorancia o de ignorante. Tenemos por entendido que ignorante es aquel que le falta conocimiento, que desconoce lo elemental, que no sabe las cosas. Uno de los grandes filósofos griegos, tal vez el padre de la filosofía, como fue Sócrates, dijo que el mayor bien es el conocimiento y el peor mal es la ignorancia. Él mismo dijo que el que actúa mal porque desconoce el bien. Tal vez fue un poquito condescendiente con cierta gente. Pensar que todo el que actúa mal es porque ignora el bien es ser muy generoso. Pero eso pensaba Sócrates. Y yo digo que uno de los grandes peligros es ignorar la ignorancia. Cuando yo no sé que soy ignorante, estoy corriendo un gran peligro. También yo digo que admitir su ignorancia y conocer nuestros límites es un principio de sabiduría. Cuando yo reconozco que no lo sé todo, cuando yo sé que tengo límites, estoy comenzando a ser sabio. Y lo contrario también es verdad. El gran ignorante siempre cree que lo sabe todo. Es difícil que un ignorante admita que no sabe algo. El principio de la ignorancia es creerse sabio. El ignorante habla con habilidad, con una habilidad que usted lo escucha y si usted no conoce el tema del cual él está hablando, usted cree que es un sabio. Pero si usted por mano yo no sé de qué, conoce el tema del cual él habla, entonces usted descubre que es un perfecto ignorante. Bueno, había un precepto en el derecho romano que decía o dice: la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. En otras palabras, pudiéramos aplatanarlo: la ignorancia no me exculpa. El hecho de que yo sea ignorante no quiere decir que tenga la razón. Hay varios tipos de ignorancias. Aunque vamos a hablar de dos principales, quiero mencionar 5 que son secundarias.
Hay una ignorancia que llamamos excusante o involuntaria o irracional. Es la ignorancia del psicópata o del que tiene trastorno de la personalidad o de a la persona que es demente. Una persona que sufre de la mente, que es enfermo mental, es un ignorante excusado. O sea, nadie lo puede culpar porque sea ignorante, porque tiene problemas mentales. Hay una ignorancia racional, que es aquella que se puede definir como saber cuando no se conoce de ciertas áreas. Si yo le digo a usted que yo no sé para qué sirve X medicina, yo me estoy declarando un ignorante en cuanto a medicina, o farmacología, o química. Y yo admito que soy ignorante porque yo de eso no sé nada. Entonces esa es una ignorancia racional. El gran sabio, el más grande de los científicos del siglo XX, Albert Einstein, quizá usted le decía a él que le cocinara una habichuela y no sabía. Pero se cree que fue el científico número 1 del siglo XX. Tenía como 5 nacionalidades. Era de origen judío alemán, pero se hizo austríaco y sirio y suizo. Y luego terminó como estadounidense. De manera que nadie lo puede reclamar. Un sabio, un físico, un químico, es grande en su disciplina. Pero cuando usted lo trata en otras áreas del saber humano, esa persona es un analfabeto. Porque nadie lo sabe todo. El único es Dios. Entonces esa es una ignorancia racional. Hay una ignorancia inevitable. Inevitable. Por ejemplo, si yo soy especialista en un tema, seguro que descuido otros temas. Yo estoy seguro que Pablo Picasso, aquel extraordinario pintor europeo, de música no sabía nada. Pero quizá usted buscaba a Beethoven o a Mantovani, y de música sabían mucho, pero de pintura sabían nada. Por lo mismo, repito, no lo podemos saber todo. El que se consagra a una disciplina, a un saber, obligatoriamente tiene que descuidar otros saberes, porque el tiempo no le da para todo. Hay otra ignorancia que es la presuntuosa. Eso es un orgullo. Ese es aquel que intenta hacer creer que sabe, pero desconoce el tema. Usted ve que él sabe de todo. Y usted está hablando de cualquier tema y él se introduce como el que más sabe. Y hasta quiere hacer avergonzar al otro, pero ahí mismo se desnuda. Porque entonces el otro, que sí es verdad que sabe, lo va a descubrir que es lo que es un agentao, un presuntuoso. Y también hay una ignorancia culpable, la negligencia o el autoengaño. Esas son ignorancias culpables. Aquel que no investiga ni se asegura, sino que supone. Aquel que cree. Nosotros siempre decimos que para los fines de salvación la fe funciona. Pero para los fines prácticos la fe no funciona.
Si usted va a cruzar la avenida Charles de Gaulle o la avenida Jacobo Masluta o cualquier otra avenida donde los vehículos van a alta velocidad, usted se para en un extremo de la calle para cruzar y usted alcanza a ver el carro y usted dice, yo creo que él me está viendo. Esa es una ignorancia culpable. Eso es una negligencia o un autoengaño. Él tiene que estar mirándome. ¿Y si no te está mirando? Ah, pero tú crees, tú asumes que él te está mirando. No investiga, no se asegura, sino que supone. Yo me imagino. Yo prefiero creer que no me está mirando y me aguanto. Y cuando yo estoy seguro que no viene, seguro yo de que no viene, entonces yo cruzo. Porque así me esté mirando o no me esté mirando, no pasa nada. Pero hay gente que creen en el va a llover y no esperan que llueva. Cuando nosotros aplicamos estas ignorancias a la medicina, a la salud, al transporte, tenemos grandes sustos y grandes miedos. Imagínese usted que un médico, usted que esté entre la vida y la muerte en el quirófano, y el médico viene, el cirujano viene y dice, yo voy a ver si el apéndice. Imagínese usted. O sea, hay momentos en que la ignorancia sale muy cara. Por ejemplo, usted va en un avión y el chofer del avión, el piloto del avión, el capitán del avión, es primera vez que le ponen la mano a un aparato de eso. Y le dicen a los pasajeros, vamos a tratar de levantar, de hacer aterrizar este avión, porque nosotros no sabemos de esto, pero estamos aquí. Entonces, esa ignorancia puede salir muy cara, porque le puede costar la vida a cientos de personas. Pero hay otra ignorancia que es mucho más peligrosa que esa. Es la que tiene que ver con lo esotérico o el más allá. Cuando usted te está hablando de lo intangible, de lo desconocido, de lo trascendente a este mundo material, a lo que viene después que pasemos de esta vida, usted está hablando palabras mayores. Nadie ha ido al más allá y ha vuelto. Por lo tanto, nadie tiene elementos suficientes para probar lo que hay allá o lo que no hay. Hay un solo libro que habla de eso y se llama la Biblia. Hay uno solo que fue allá y volvió y se llama Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Cuando a mí me vienen hablando del más allá, yo investigo cuál es la calidad que tiene esa persona para hablarme del más allá. Dice en Corintios el apóstol Pablo, conozco a un hombre, si en el cuerpo o en el espíritu no lo sé, fue trasladado al tercer cielo y allá vio cosas que ojo no ha visto, oyó cosas que oído humano no ha escuchado, cosas que hombre no ha visto. Son las cosas que se oyeron y que se vieron en ese lugar. Entonces hay una ignorancia en cuanto al más allá, pero es una ignorancia prácticamente colectiva. Nadie puede venir a enseñarnos a nosotros de su viaje a la estratosfera o al más allá, porque nadie ha ido y ha vuelto. El único libro especializado es la Biblia. El único libro especializado en esa materia es la Biblia.
Entonces hay dos tipos fundamentales de ignorancia. Hay una ignorancia espiritual y una ignorancia teológica, que son las dos disciplinas que pudiéramos decir tienen que ver con el más allá. La ignorancia teológica se diferencia de la ignorancia espiritual, porque la ignorancia teológica o la teología se concentra en la parte del intelecto, y la espiritual se concentra en la experiencia o lo experimental. Una se concentra en el conocimiento intelectual y la otra en las experiencias personales. Por ejemplo, usted dice, usted no debe estar hablando porque usted no tiene PhD en teología. Usted no puede estar hablando porque usted no ha hecho 12 años de griego, de hebreo y de arameo. Usted no sabe lo que usted está diciendo. Por ejemplo, ¿en qué consiste la salvación? ¿Cómo se produjo la resurrección de Cristo? ¿Cómo será el levantamiento de la iglesia? ¿Cómo se llevará a cabo el juicio final? ¿Cómo funcionan los ángeles? ¿Bajo qué reglas se manejan los ángeles? Todo eso es teología. Si usted no sabe eso, usted se perdió. ¿Será verdad? Le voy a poner algunos ejemplos. ¿Sabía el apóstol Pablo eso cuando iba rumbo a Damasco? No. Oiga el testimonio de un ateo. Un ateo dijo, o un ex ateo, dice este señor: yo era ateo, no creía ni en mí mismo. Eso se parece a lo que dijo un científico dominicano en estos días. Quizá ustedes lo escucharon. Un amigo apreciado. Pero él dijo que a Dios lo hizo el cerebro humano. Y yo le haría la pregunta, ¿y al cerebro quién lo hizo? Pues este amigo dijo, no creía ni en Dios ni en mí. Un día, por complacer a una amiga, la acompañé a su iglesia. Y lo que sentí no lo puedo explicar. Pero lo que sí sé, que cuando vine a darme cuenta, estaba en el altar llorando y pidiendo perdón. Cuando el apóstol Pablo iba rumbo a Damasco, en persecución de los cristianos, con todas las de la ley, autorizado por las autoridades, con un equipo de matones, iba con determinación a destruir a esos ignorantes llamados cristianos. El apóstol Saulo de Tarso, que luego llega a ser el apóstol Pablo, no sabía de teología nada, aunque después fue el escritor de 14 epístolas y el intérprete del evangelio para los gentiles. Ese Pablo, antes de ser Pablo, fue Saulo y fue a perseguir a la iglesia. De teología sabía nada, de Dios sabía muy poco. Y él va detrás de la iglesia. ¿Y qué pasó cuando fue a mitad del día? Dice que de repente vino un rayo de luz tan fuerte que lo tumbó del caballo y lo dejó ciego. Y le decía desde arriba una voz
llamándolo por su nombre de pila: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, Saulo? Dura tarea te es patear la lanza. Y Saulo, vuelto loco y sin idea, dando vueltas en el suelo, levanta su voz, no ve nada y dice: ¿quién eres? ¿Quién eres? Para yo saber a quién persigo. Y le contestan: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Bendito el nombre del Señor. Pablo no conocía a Dios, no conocía a Jesús. Él estaba persiguiéndolo porque eran unos ignorantes. Pablo era ignorante de Dios. Pero en cuanto a la ley, él no era un neófito. Él era un maestro de la ley. O sea, podíamos decir que la verdadera teología no la conocía, pero era teólogo en la ley, porque había estudiado con los rabinos. Y esa teología del Antiguo Testamento él la conocía, aunque muchísimos detalles se le escapaban. Pero, ¿cuál era la diferencia entre el teólogo y la experiencia? Pablo conocía al Dios de la ley. Pablo no era teólogo, Pablo era un escriba, un fariseo. Ahora, a partir de este encuentro, a partir de esta experiencia, a Pablo le sucede como a Job en 42:5. De oídas te había escuchado, pero ahora te conozco. Una cosa es estudiar teología y otra cosa es tener experiencia con Dios. Hay teólogos que no conocen a Dios. Hay teólogos que ignoran una experiencia con Dios. Saulo de Tarso era un escriba y fariseo, conocedor de la ley y los profetas, pero no conocía, no tenía la experiencia de conocer a Dios. Entonces, para una cosa era un sabio y para otra cosa era un ignorante. Un ignorante espiritual. No era un ignorante intelectual, era un ignorante espiritual. Hay gente que está en la iglesia, hay gente que son hijos de pastores, hay gente que han estudiado en seminarios bíblicos, pero no conocen a Dios. No conocen a Dios. Es muy bueno estudiar la Biblia, porque es una parte del conocimiento que debemos tener. Pero una cosa es estudiar la Biblia y otra cosa es tener un encuentro con Dios. Tenemos otro caso en el capítulo 3 de Juan. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un maestro. Se sabía el Antiguo Testamento y era profesor. Y fue donde Jesús y le dijo: maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque las cosas que hemos visto que tú haces, nadie que no conozca a Dios, que no venga de Dios, la puede hacer. Nicodemo era un maestro de la letra, no era un ignorante intelectualmente, pero espiritualmente no sabía ni la A. Cristo le dice: Nicodemo, tienes que nacer otra vez. ¿Cómo?
Me imagino que el hombre brincó para atrás y se asustó. ¿Que qué? ¿Nacer yo? Aleluya. Se asustó porque ignora la verdad que Cristo le está diciendo. ¿Qué es lo que Cristo le ha dicho? Necesitas conocer a Dios. Necesitas morir y nacer. Necesitas volver a nacer. Tener una experiencia personal. Usted puede tener 30 años en la iglesia y no haber tenido una experiencia con Dios. Y puede tener 3 días en la iglesia y haber tenido una experiencia con Dios. Eso le pasó a Nicodemo. Se asustó. Pablo se asustó, Saulo, cuando le hablaron desde arriba, porque él nunca había visto cosa igual. Entonces, una cosa es conocer intelectualmente a Dios y otra cosa es conocer espiritualmente a Dios. Por eso estamos hablando de ignorancia espiritual. Ahora, ¿qué pasa con el ignorante espiritual? Aquí hay unas recomendaciones bíblicas donde se nos hacen advertencias y se describe lo que es o el resultado de la ignorancia espiritual. Esto escribe el apóstol Pablo en Efesios 4. Esto pues requiero y digo en el Señor, que ya le dice a los efesios en el versículo 17. Él le está hablando a la iglesia de Éfeso, que ya no anden como los otros gentiles. Ellos eran gentiles, romanos. Ustedes ya no deben andar como los otros. ¿Por qué? Porque los otros no tienen la experiencia que tienen ustedes. Ustedes han tenido un encuentro personal con Dios. Y se supone que después de ese encuentro se ha producido un cambio, una transformación. Que ya no anden como los otros gentiles. ¿Cómo andan los otros gentiles? Dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué tienen el entendimiento entenebrecido? Por la ignorancia. ¿Por qué son ajenos de la vida de Dios? Por la ignorancia. ¿Por qué andan en la vanidad de su mente? Por la ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De una experiencia con Dios. Cuando usted no sabe lo que es hablar con Dios, cuando usted no sabe lo que es tener intimidad con Dios, usted no entiende estas cosas. Yo recuerdo el caso de un famoso predicador inglés, D.L. Moody. Él era semi-analfabeto. Él predicaba apenas de lo que él había conocido y de lo que él había recibido directamente de Dios, de su experiencia personal, de su encuentro con Dios. Y daba de lo que él tenía a la gente y la gente se convertía. Pero un día llegó un necio, un sabio que se cree sabio, un verdadero ignorante que cree que se la sabe toda. Está en el culto que está realizando D.L. Moody. Y se rió de el predicador. ¿Cómo hay tanta gente imbéciles escuchando a un ignorante? Y él lo desafió. Y él le dice, yo quiero que usted se tome media hora de su culto mañana para yo demostrarle aquí en esta tarima que usted es un ignorante.
Y dice Moody: acepto el reto, solamente con una condición: que usted me permita orar primero. Y al otro día vienen los 12 y suben a la plataforma. Pasa la primera parte del culto, la adoración, y le toca a Moody y llama a su amigo. Y le dice al amigo que suba a la plataforma, que tienen una cita con Dios. Ya empezó a ponerse chivo el hombre. Dice: ayer quedamos en que usted me iba a avergonzar, iba a demostrar que yo soy un ignorante. Pero yo le pedí que me permitiera primero, antes de empezar el diálogo, orar. Así que aquí estamos. Y levanta Moody la mano y empieza a orar. Señor, mira a este ignorante que cree que sabe más que tú. Revélate a él, oh Dios, y demuéstrale que quién es que sabe. Y él comienza a hacer su oración de acuerdo a lo que le salía. Y a los 5 o 6 minutos el hombre está de rodillas dando gritos. Y Moody abre los ojos y dice: ¿y qué le pasa? No, ya no quiero. ¿Qué le pasa? Nada, que no quiero discutir con usted. Usted tiene la razón. ¿Qué le pasó? Él sintió un poquito de la presencia de Dios, y eso lo hizo cambiar de parecer. Una cosa es el intelecto y otra cosa es la experiencia. Hay miles de personas que creen que nosotros nos hemos vuelto locos. Saulo de Tarso era un doctor de la ley. Era un hombre que estaba en el ejercicio pleno de sus capacidades mentales. Y cuando va de camino a Damasco se encuentra con una visión tan fuerte que lo tumba del caballo. Pero ese encuentro que tuvo Saulo de Tarso con Dios cambió el resto de sus vidas, de su vida. Saulo jamás volvió a ser el mismo. Tuvo un giro de 180 grados. Y él mismo llegó a decir luego que la gente decía, cuando lo veía predicar: ahora Saulo predica lo que antes perseguía. Y él decía: traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Entonces Pablo le dice: ya no caminen como los ignorantes, como los otros gentiles que son ignorantes del poder de Dios, del entendimiento de Dios. Están oscurecidas sus mentes y viven ajenos de la voluntad de la vida de Dios. ¿Y qué significa ajeno de la vida de Dios? Mire qué tipo de ignorante. Hay gente que cree que si no se emborracha no goza. Y nosotros creemos lo contrario. Nosotros gozamos sin emborracharnos y sin hacernos daño. Entonces dice Pablo: ajenos de la vida de Dios. ¿Quiénes son los ajenos a la vida de Dios? El que no la conoce. Ahora, cuando usted conoce a Cristo, cuando usted ha tenido una experiencia con Dios, cuando usted ha sentido la presencia de Dios y el gozo y la paz del Espíritu Santo ha llenado su corazón y su alma, ¿va usted a cambiar ese gozo por una borrachera? Jamás. Jamás. Lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios es simplemente incomparable a la gloria del mundo y que los hombres
dicen que tienen. Entonces, ¿por qué ellos creen que con la droga, que con el licor, que con la parranda van a mantener su vida de paz y de alegría? ¿Por qué lo creen? Porque ignoran lo otro. No conocen a Dios. Simplemente, usted no conoce la verdad, usted cree en la mentira. Usted no conoce a Dios, se le aparece el diablo vestido de blanco y usted cree que es Dios. Porque usted no conoce a Dios. Ahora, después que usted ha conocido a Dios, aquellos que han entregado su vida a Cristo, han pasado años sirviéndole al Señor, y luego por una debilidad, o más bien por un descuido, porque todos somos débiles, pero todos no nos descuidamos, aquellos que por alguna debilidad o descuido han dejado al Señor, pregúntele para que usted vea. Dice, lo peor que me pudo haber pasado es dejar a Cristo. Soy el hombre o la mujer más desgraciada del mundo. Porque ahora mi corazón, mi alma no tienen paz. No hay tranquilidad. Vivo asustándome de cualquier cosa. Y cuando tiembla la tierra caigo en la iglesia. Porque creo que terminó todo esto. Otra recomendación bíblica la tenemos en Pedro, primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Voy yo a discutir con el necio. Voy yo a compararme con aquel que cree que lo sabe todo. Con aquel que cree que para ser feliz o para ser un verdadero hombre tiene que beberse de licor todo lo que se ganó en la semana. A veces creen que son hombres los que se van a una discoteca y gastan hasta el último centavo. Dice, no, yo soy un hombre que me divierto. Y el otro cristiano le dice, yo tengo una percepción diferente de lo que es un hombre. Para mí, un hombre es aquel que trabaja, gana su dinero, va a la casa, lleva comida, paga la renta, paga la luz, cubre la falta del colegio y atiende a su familia. Pero el ignorante cree que hombre es el que se lo bebe todo. Títeres de Satanás. Satanás juega con ellos y lo pone a hacer lo que a él le gusta, en perjuicio del sujeto. Porque quien queda con la deuda y con el problema y con los ingleses detrás es el que se lo bebe. A veces la gente dice que los evangélicos son ricos y no se equivocan. Somos ricos. Riquísimos. Pero todo viene de algo visual. El hombre gana 50,000 pesos, paga 15,000 de casa, 30,000 de comida, colegio y de todo, y todo lo cubre, le queda para comprar una corbata y una camisa. Pero el otro, de los 50,000 pesos que ganó, 45,000 se lo bebió. Y los 5,000 que quedaban se lo quitó la mujer que estaba con él. Y cuando hace así no tiene un centavo. Y a veces le llevan hasta la camisa. Pero ellos creen que están. Entonces cuando nos ven a nosotros, que el dinero que ganamos nos alcanza hasta para comprar carro. Y si tenemos un carro viejo lo tenemos limpio. Entonces dicen, ustedes son ricos. Sí, somos ricos. Y tú puedes ser rico también. Porque no somos egoístas. Esta riqueza que nos ha dado Dios, queremos compartirla contigo.
No sigas siendo ignorante de la gloria de Dios. Aprende a conocer. Ten la experiencia que hoy nosotros hemos tenido. No deje que el diablo te siga engañando. Es la voluntad de Dios que haciendo bien hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. El insensato, el ignorante es el que más vacuencias habla, porque habla de lo que no sabe, habla de lo que no conoce. Sigue diciendo, un aviso a los ignorantes. En Hechos capítulo 17, bueno, Proverbios 1:32, habla de las consecuencias. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. El necio cuando consigue dinero es peor que cuando no consigue, porque hace más daño. Mientras más dinero tiene, más daño hace. El desvío de los ignorantes los matará. O sea, el ignorante provoca su propia muerte. Y hay un aviso a los ignorantes en Hechos 17. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Ha pasado miles de años de la ignorancia. Dios le ha dejado pasar los tiempos de esta ignorancia. Ahora llega el tiempo de despertar, y Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. ¿Cuántos años han pasado que usted lleva oyendo el evangelio y mirando para otro lado? ¿Cuántos años lleva usted asistiendo a la iglesia, pero sin hacer un real compromiso con Dios? Como dice los primeros versículos que leíamos, ajeno de la vida de Dios. ¿Cuántos años lleva usted leyendo la Biblia sin que la Biblia llegue a su corazón? ¿Por qué yo digo esto? Porque se exige un fruto. Hay un cambio que tiene que producirse en aquel que tiene una experiencia con Dios. Nadie que ha tenido un encuentro con Dios, una experiencia espiritual con Dios, se queda igual. Usted no va a la iglesia porque mamá va a la iglesia. Usted no va a la iglesia porque papi es de la iglesia. O porque me enseñaron desde chiquito a estar en la iglesia. Usted necesita un encuentro personal. Un encuentro personal con ese Dios que usted dice que adora. Con razón lo dijo Job. Te había escuchado de oídas. Hoy no te he escuchado de oídas. Hoy te conozco. Pero ¿cuánta gente hay en la iglesia que no conocen a Dios? ¿Cuánta gente hay que se han criado en un hogar evangélico pero no conocen a Dios? ¿Cuánta gente hay que tienen una Biblia pero no conocen a Dios? ¿Cuánta gente hay que hablan de Dios pero no lo conocen? ¿Y por qué decimos esto? Porque hay una correspondencia, tiene que haber una correspondencia entre el que dice que conoce a Dios y su Dios. O sea, hubo un lugar en Antioquía que le llamaron, donde por primera vez le llamaron cristiano a los cristianos. Y todo fue porque se parecían a Cristo. Nadie es cristiano si no se parece a Cristo. Nadie es cristiano si no se parece a Cristo. Para ser cristiano hay que parecerse a Cristo.
El modelo de Cristo está plasmado en la palabra, en la Biblia. Y usted desde que la abre, usted puede empezar a conocer a Cristo. Pasaron muchos años de la ignorancia, pero esos años de ignorancia pasaron ya. Y ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué tiene que arrepentirse? Aquí hay algo que usted no debe ignorar. Este es un tipo de ignorancia espiritual que usted no debe darse ese lujo. Usted puede ser un ignorante de la medicina. Usted puede ser un ignorante de la mecánica. El carro se apagó y usted no sabe ni de qué hacerle. Usted solamente sabe echarle gasolina y prenderlo. Pero después usted no sabe si le falta agua, si está caliente, si la batería se aflojó, nada. Usted no sabe nada de eso. Usted es un ignorante. El tiempo de la ignorancia tiene límite. Y Dios le ha dado oportunidad al mundo. Y cuando digo al mundo me refiero a la sociedad y a la iglesia. Dios le ha dado la oportunidad para que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón al cual designó. Amigo y hermano, a veces nosotros decimos las verdades bíblicas como si fuera una chercha. Y repetimos las verdades bíblicas sin darle la connotación y el peso que tienen. Dice la Biblia, dice Dios a través de los apóstoles, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón al cual designó. Y esto no se debe ignorar. Mire, olvídesele hasta su nombre. Ignore dónde está Mahanaín. Ignore cómo se llama el pastor que usted está escuchando. Ignore lo que a usted le dé la gana, pero esto no lo ignore. Ha establecido un día. Aleluya. Amigo querido, hermano querido, Dios ha establecido un día para llevarnos al tribunal y juzgarnos y pasarnos causa y sacar el expediente y venir los fiscales y un juez. Dios, no nosotros. Dios es quien ha establecido un día para juzgar al mundo con justicia. No me da la ganariamente. No una justicia tuerta. No, con justicia juzgará al mundo. Y dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso no se puede ignorar. Usted puede ignorar todo lo que usted le dé la gana. Ignore que usted desayunó. Ignore que usted tiene dinero para coger el carro, para coger el taxi. Ignore que la cédula se venció o la tarjeta de crédito se pasó. Ignore todo lo que usted quiera. Pero esto usted no lo debe ignorar. Hay un día en que Dios juzgará al mundo. Esa ignorancia de carácter espiritual no debes darte el lujo de poseerla. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo merecido, sea bueno o sea malo. O sea, no es que Dios le va a dar lo malo solamente, no, también lo bueno. Pero lo más grande está en Apocalipsis 20:12.
Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Aquí hay los libros y el libro. Dice que estaban cuando dice grande y pequeño, no se refiere a muchachito y hombre, es a categoría. Cuando habla de grandes y pequeños, se refiere a categoría. A reyes, a capitanes, a presidentes, a ricos, a multimillonarios, a dueños de Banco Mundial, a dueños del FMI, a los dueños del mundo, a los presidentes de los países poderosos, al G7, al G20, al G14. A eso se refiere, grandes y pequeños. Y pequeños somos nosotros, los que no sacamos la gata mía. Aleluya. Entonces los muertos grandes, aquellos que hicieron un mes de luto, aquellos que cuando murieron pusieron la bandera media asta, esos muertos grandes, y aquellos muertos que no lo dejaron ni ver, los pequeños, que lo llevaron corriendo al cementerio, échalo ahí, no te apures. Vi delante de Dios los muertos grandes y pequeños. Y en ese momento, delante de Dios, una de las cosas que me llama la atención es que todos los muertos tenían el mismo tamaño. Aleluya. Todos tenían el mismo tamaño. Y estaban delante del tribunal de Cristo. Y ahí delante del tribunal de Cristo fueron abiertos los libros. Los libros son los expedientes. Ustedes han visto cuando van a hacer causa que llevan en unas carretillas, llevan los libros así de expediente. Ahora en los actos de corrupción, ¿verdad? En los corruptos modernos, en los corruptos de ahora, usted ve que llevan los fargos, los libros que pesan cientos de libras de libros, porque ahí están los expedientes, las acusaciones. Pues esos son los libros. Los libros donde está escrito todo lo que nosotros hicimos, toda nuestra poca vergüenza. Pero también hay otro libro. Los libros es donde están todas las cosas escritas. El libro es el libro de la vida, donde están escritos los nombres de aquellos que recibieron a Cristo como Salvador y fueron fieles hasta el final. Fueron juzgados los muertos, no por las cosas que están en el libro, sino en los libros. Y cuando usted quiera decir que no, le sacan el libro. Mira donde tal fecha, en tal hora, tal día, en tal sitio, esto. Y mira los testigos, están aquí también, fulano, 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 fulano. Y otro, que cuando pasen la lista del libro y no oigan su nombre, preguntarán, ¿y qué pasó con mi nombre? Bueno, parece que pasó algo porque tú no estás aquí. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. ¡Ay, gloria a Dios! Cuando se abre el libro, los ángeles cantarán los nombres de todos aquellos que sirvieron a Dios con fidelidad. Cuando se abra el libro, la ignorancia de estas cosas no te debe dar ese lujo. Amigo, si no sabías que para entrar al cielo hay que conocer a Cristo, debes saberlo. Y no debes ignorar, no debes olvidar
No debes hacerte el desentendido, que hay que tener un encuentro personal, individual con Jesucristo. Si tú no lo has tenido, ¿sabe cuándo es el día de hacerlo? Ahora. Ahora mismo es el día de empezar ese proceso con un acercamiento a Dios, una entrega de tu vida y una puesta a su disposición para que a partir de ahora Él sea quien dirija y garantice tu vida en esta tierra. Un aplauso al Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Termina tu obra en los corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Queremos invitar ahora a todos los amigos que están con nosotros, todos los amigos que están aquí y todos los que escucharon a través de radio o televisión. Si usted entendió y si Dios tocó tu corazón y te has dado cuenta que necesitas un acercamiento personal con Cristo, yo quiero orar contigo. Ahí donde estabas a orar conmigo. Si has sentido en tu corazón ese vacío y esa necesidad, ríndele tu corazón a Cristo antes que sea más tarde. Cierra tus ojos y vamos a hablar con Dios. Repite conmigo esta oración. Repite conmigo esta oración. Ora conmigo así. Dios amado, Padre celestial, al escuchar tu palabra, entiendo que te necesito. Necesito un acercamiento contigo. Señor, he sido un mal hijo. He pecado contra ti. He vivido en desobediencia. He hecho lo malo ante tus ojos. Perdóname. Acepto a Jesucristo como Salvador de mi alma. Lávame con tu sangre derramada en la cruz. Transforma mi vida y dame un nuevo corazón. Cambia mi carácter, oh Dios, y hazme una nueva criatura. Te entrego todo lo que soy y acepto a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador para seguirlo hasta el final. Muchas gracias. Amén.